Un milagro para la maceta en la batalla. Yo adoro a Dios porque estoy provocando a que mi casa venga Cristo. Yo adoro a Dios para variar ahora porque yo sé quién es Dios, porque Dios me llamó con una agenda profética de los cielos para la tierra, porque yo vine a establecer lo que el cielo me ha dicho que establezca en esta tierra, y de alertar contra los demonios, y de alertar contra la avaricia, y de alertar contra la potestad de la tiniebla, a decirle: fuera diablo, fuera demonio. Hay guerra, pero yo no me voy a detener. Hay guerra, pero yo no me voy a parar. Hay guerra, pero yo no voy a bajar la guarda. ¿Cuánto están a pelear? ¿Cuánto van a pelear? ¿Cuánto van a pelear? ¿Por qué voy a pelear? Porque yo soy guerrero. Y los hombres de guerra no nos corremos. Los cinturones son terribles que esta tarde. Los hombres de guerra marcamos la diferencia. Los hombres de guerra nos metemos en avivamiento. Los hombres de guerra le decimos: diablo, suelta lo que es mío. Los hombres de guerra peleamos por donde está la iglesia de guerra. ¿Dónde está la iglesia que adora? La iglesia que pelea, la iglesia que pelea, la iglesia que hace guerra. ¿Saben qué es lo fuerte de esto? Que cuando alguien tiene identidad, que cuando alguien tiene poder de Dios, Satanás no va a atacar lo fuerte tuyo. Satanás va a atacar tu debilidad. Quita la bacana. Y por eso es que Satanás está velando y está como que al pendiente, buscando la manera de cómo pagar esa alabanza, buscando la manera de cómo pagar esa adoración. Pero hay una iglesia, mi amado, que la gente de Jehová está peleando con ella. Hay una iglesia que está reciando en esta tarde. Hay una iglesia que está golpeando. Hay una iglesia que no se detiene. Hay una iglesia que levanta las manos. Hay una iglesia que adora a Dios. Hay una iglesia que alaba la gloria de Dios. Porque hay gente que Dios le pone aburrimiento en los cultos. Porque cuando la alabanza se desata, los cielos se abren. Lo voy a decir de nuevo. Cuando la alabanza se desata, los cielos se abren. Y Dios está a punto de abrir los cielos en este barrio. Y Dios está a punto de abrir los cielos en las esquinas de este barrio. Porque hay gente con padres de verdad. No gente que vino a estar de espectadores. Gente que vino a provocar la gloria de Jehová. Gente que vino a provocar unción. Gente que vino a provocar gloria. Cuando Cristo llegaba a un lugar, algo pasaba. ¿Quién está con nosotros hoy? ¿Quién está con nosotros hoy? Hay gente como que no nos cree. ¿Qué pasó? ¿Quién está con nosotros hoy? ¿Quién está con nosotros? Por eso es que los demonios están temblando en las esquinas. Por eso es que las serpientes se están revolcando. Abracando aquí. Por eso es que el brujo está temblando y está buscando la manera de cómo detenernos. Pero esto no es del hombre. Esto es de Jehová. Esto es de Jehová. Y hay algo de los cielos que Dios va a establecer. Hay algo de los cielos que Dios viene estableciendo en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jehová ha preparado una agenda. ¿Cómo así? Sí. Dios ha preparado una agenda del cielo para aquellos que tienen identidad. Yo siento la nube de Dios. Para aquellos que tienen unción de papá. Para aquellos que tienen manifestación de Dios. Dios ha preparado una agenda del cielo. ¿Sabe para qué? Para manifestar avivamiento en esta tierra.
Que donde hubo la droga ya no va a haber droga. Que donde hubo licor ya no va a haber licor, ya no va a haber borrachera. Que donde había muerte, atraco, ya no va a haber muerte y atraco. Porque Cristo llegó. Porque Cristo llegó. Y donde Cristo llega, las cosas cambian. Donde Cristo llega, algo sucede, algo acontece. Los cielos se abren, las cadenas se rompen. Porque Cristo llegó. Llegó a sanar, llegó a libertar, llegó a romper cadenas, llegó a romper ataduras, llegó a romper ligaduras. ¿Por qué? Porque hay un pueblo. Dale la mano al que está a tu lado, dile, están provocando. Está provocando. Está provocando. ¿Qué está provocando, pastor? Está provocando que Dios se mueva. Luego va a sacar la barruta bacana. Está provocando que no el todo de vida. Y cabra seca la bacana. Está provocando que el ligamento se desate. Está provocando que hay un impacto de vida. Y yo vine a hablar con aquella gente que no tiene este impacto todavía. Que todavía hay vida. Que todavía hay esperanza. Que todavía hay tiempo. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Porque Cristo viene. Porque quiere salvar a la humanidad. Porque quiere salvar de la garra del infierno. ¿Quién es Dios en esta tierra? Es el Salvador. Es el que vino a decirle a la muerte, no más muerte. No más destrucción. No más ruina, paloma, babayenda, babaruba. No más malicia. No más santería. No más brujería. No más espiritismo. Llegó la santidad de Jehová. Llegó la unción de Jehová. Llegó el impacto de Jehová. Llegó la batalla. Llegó el que sana. Llegó el que liberta. Cristo. Cristo. ¿Para qué llega Cristo? Esto es muy fuerte, mi amado. Porque Cristo llega a cambiar. Y Mendoza necesita cambio. Mendoza necesita cambio. Y hay un cambio que Dios viene estableciendo. Pasarán en las calles y nos llamarán ridículos. Pasarán en las calles y nos llamarán locos. Pasarán en las calles y nos dirán que están perdiendo el tiempo. Pero si tú supieras la cantidad de cadenas que se están rompiendo, si tú supieras la cantidad de ataduras que se están rompiendo, estamos sacando la calle. Si tú supieras lo que Dios está haciendo, hay algo que está haciendo Jehová, hay algo que está haciendo Dios de los cielos. Tu lágrima, tu trabajo, tu adoración, tu adoración, no es en vano. Jehová está peleando por ti. ¿Sabe que una palabra que me gustó es que Cristo le dice: lo acataba en el sol y trabajando la uva canso, no te reveló carne ni sangre, no te reveló carne ni sangre, y lo que tengo aquí cada revelación, lo que tengo aquí cada unción, lo que tengo aquí cada gloria, y Jehová le está revelando lo que viene de camino. Jehová le está revelando la victoria. Jehová te está revelando. Viene gloria. Viene gloria.
algo hasta allá. Y tú vino a decirle a la potestad hasta allá. Llegué yo, Jehová. Llegó el grande. Llegó el jefe. Hasta la maja. Una canta quema. Llegó el poderoso. Llegó la sombra de la familia. El hacedor de maravillas. Llegó el gran yo soy. Llegó el rey de reyes. Llegó el dueño de esta tierra. Llegó Jehová. Jehová el gran yo soy. Esto es muy fuerte. ¿Qué digo? Escúchame bien. No te lo revelo. Carne ni sangre. Los que están aquí cantan revelación de Dios. Tengo que soltar esto. Prepárate para lo que Dios va a hacer con tu casa. Letra manso que está macata nada calla. Prepárate lo que Dios va a hacer con tus hijos. Por cuanto has creído y has mantenido la identidad. Antonia la calle. Arresto de Insabima. Por cuanto has mantenido la unción. Por cuanto tu alabanza no ha parado. Jehová levantará banderas a favor tuyo. Jehová levantará banderas a favor de tu casa. Jehová le dirá la malicia afuera. Jehová le dirá el demonio afuera. Jehová le dirá a la potestad de la tiniebla afuera. Que sacaba, una bacanda aquí. Que llegó Jehová. Llegó Jehová. Llegó Jehová. Llegó Jehová. La batalla. Llegó Jehová. Los hombres que tienen identidad, los hombres que saben quién es Dios, están en la peor crisis, pero ellos están creyendo. Su alabanza no baja porque Dios lo llamó, y al que Dios llama, Dios responde. Al que Dios llama, Dios posiciona. Al que Dios llama, Dios promociona. Al que Dios llama, Dios lo levanta en alto. Hay gente que también esta tarde, que durante días y meses han estado en guerra, que durante semanas han estado en guerra, anda aquí, pero no han bajado en alabanza, pero no han bajado en adoración, y Dios no te ha dejado llamito, y lo que con lágrimas sembraste, con regocijo se va a Dios ahora, anda la basura de aquí, Jehová, Jehová, el gran yo soy, el poderoso, el hacedor de maravillas. Levanta bandera, levanta, levanta, levanta provisión, levanta algo de honra. Dígale que está sonando. Ese es Jehová, el hacedor de maravillas. Ese es Jehová, el hacedor de prodigios. Dale la mano al que está a tu lado, sacúdesela, dile: Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo conmigo. Me capraceta la matanda aquí. Dios va a hacer algo con mi generación. Arracata manso aquí. Tú me ves aquí ahora, pero tú no sabes lo que Dios va a hacer mañana conmigo. Porque yo tengo identidad y yo sé quién es Jehová. Tú ves lo que está en mi mano ahora. Tú no sabes lo que Dios va a poner en mi mano mañana. Tú ves que hoy no tengo vehículo. Tú vas a ver lo que Dios saca. Tú vas a cantar aquí. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer mañana. Porque yo sé quién me llamó. Porque yo sé quién es el Cristo de la gloria. Porque yo sé que la mano de Jehová se moverá a favor de Dios. ¿Quién sabe qué?
Un Dios que levanta evangelistas todavía. Un Dios que levanta pastores todavía. Un Dios que tiene una reserva. Un Dios que se mueve. Un Dios que rompe la cadena. Dígale que está a su lado. Dios lo va a hacer conmigo. Dios lo va a hacer conmigo. Dios no ha dejado de ser su pueblo. ¿Sabe que esto es lo poderoso? Que los hombres te dan la espalda, pero Dios no te la da. Los hombres te señalan y te atacan, pero Dios no te ataca ni te señala ni te menosprecia. Dios levanta de las ruinas a hombres de guerra. Dios levanta de la nada a hombres de Dios. Dios levanta de la nada a mujeres de Dios. Y yo tengo que decirte esto. El gran yo soy está aquí para levantar de la ruina a una generación que ha estado golpeada. Dios vino a levantar. Gloria a Dios. Cierro con esto, escúchame bien. Gloria a Jesús. Dios ha preparado un ambiente. Hay una unción demasiado poderosa en esta tarde. De cómo llena la macumba. Y hasta tan soquima. Y Dios trajo esta palabra en esta tarde. ¿Quién soy yo? Dice Jehová. ¿Quién soy yo para ti? Él es mi todo para mí. Yo no sé para usted. Soquilla matando de baja la caca. Una bracheta en la boca. Él es el que me ha sostenido. Usted no tiene la mejor idea cuántas veces los demonios han querido matarme. Y Jehová me ha librado de las manos de Satanás. Mamacita la macaya. En medio de guerras, de batalla, de opresiones, Él ha estado a mi lado. Y en esta tarde Dios te habla y Dios te dice: yo no sé cuál es la posición que tienes que tener contigo, pero el Dios que yo adoro está dispuesto a hacer algo grande. Escucha bien. Cuando Dios llega, Dios establece un orden. Y cuando el orden de Dios establecido llega, no hay espacio para los demonios. No hay espacio para la malicia. No hay espacio para Changó, para ningún demonio viejo.